Pero ¿qué pasa si yo recibo un anticipo y no le entrego ni le presto un servicio al cliente? ¿Qué va a pasar naturalmente? Pues lo tengo que devolver. ¿Y por qué se lo tengo que devolver? ¿En dónde, en qué ley dice? ¿En el Código Civil dónde lo dice? ¿En la ley mercantil? ¿En el Código de Comercio dónde lo dice? Se lo tengo que devolver porque es un pacto que tiene el cliente y el proveedor. Yo te doy un anticipo para que me vendas. Si no me vendes, pues me lo regresas, porque esa es la finalidad del anticipo, aplicarlo posteriormente al pago o el cumplimiento de una obligación que se va a generar y que yo quiero celebrar contigo, pero a futuro. El problema es que no hay nada regulado. Por ejemplo, en el tema de anticipo, yo tuve que darle un sentido y una naturaleza porque se parece a muchos contratos, pero no son esos contratos. Por ejemplo, el anticipo se parece al préstamo, al mutuo. El anticipo se parece al depósito, al contrato de depósito, pero el anticipo ni es mutuo ni es depósito. Fíjense, vamos a ver la característica que tiene el contrato de depósito. Ustedes los ven muy frecuentemente cuando celebran contratos de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento, en realidad, en muchos de los casos, se celebran dos contratos, dos actos jurídicos. Uno principal, que es el arrendamiento, el otorgar el uso goce temporal de bienes, y otro secundario, que es el contrato de depósito. Yo me obligo a darte el uso goce temporal de bienes y tú te obligas a darme en depósito una determinada cantidad para garantizar el cumplimiento de una obligación futura o posterior. Entonces, hay dos contratos. Vamos a analizar en qué consiste este contrato de depósito. El contrato de depósito, y bien, vamos a tratarlo de comparar con los famosos anticipos que manejamos todos los días. En el contrato de depósito va a haber una persona que se denomina depositario y otra depositante. El depositante va a ser aquella persona que se obliga a entregar una cosa mueble o inmueble a otra que se denomina depositario. El depositario tiene la obligación de restituírsela al depositante. Hagan de cuenta que es un contrato de resguardo. Muchas veces lo han visto ustedes cuando van al supermercado y llevan bolsotas grandotas y te para el policía a la entrada de la tienda y te dice, no puede entrar con sus bolsas, las tiene que dejar en paquetería. Bueno, eso es un contrato de depósito. Tú le entregas bienes a las personas encargadas de resguardar tus cosas, y cuando sales de la tienda las solicitas y tienen la obligación de devolvértelas. Ese resguardo ellos obligan a cuidarlas, a mantenerlas en el estado en el que tú las dejaste. Entonces, el depositario pues se obliga primero a recibir la cosa, se obliga a guardarla y se obliga a restituirla cuando le es solicitada por parte del depositario. En el contrato de arrendamiento eso no ocurre. Bueno, sí ocurre, pero al final del día el que deposita el dinero no lo puede solicitar ni pedirlo en devolución porque tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de una obligación. Te lo devuelvo hasta que termine el contrato y no me quedes a deber absolutamente nada. ¿Están de acuerdo? Pero ese dinero que recibe el arrendador por parte del arrendatario en su calidad de depositario y el otro como depositante, en realidad no es un pago, no es un ingreso, sino es una obligación que adquiere el arrendador. Yo recibo dinero por parte del arrendatario, se lo tengo que cuidar, lo tengo que resguardar, porque en algún momento se lo voy a tener que devolver. Por eso, en los contratos de arrendamiento, los depósitos en garantía no son ingresos. Incluso el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece muy claramente que el depósito en garantía no es ingreso, sino hasta en tanto no se aplica como pago al cumplimiento de una obligación. ¿Sale? Pregunta por aquí, por los micrófonos, si nos hacen favor. Entonces, es un contrato. ¿Qué va a ocurrir? Cuando yo aplico el depósito contra el incumplimiento o contra el pago de una renta, ahí se va a dar no el pago, sino se va a dar una compensación, que al final del día lo vamos a tener que relacionar con el comprobante que contiene el complemento para recepción de pagos. Entonces, vean, ocurre muy parecido con el contrato, con lo que hacemos en los famosos anticipos. Yo le entrego a mi proveedor un anticipo, y en tanto no me venda los bienes, en tanto no me preste los servicios, me tiene que regresar ese dinero. Vean ustedes, ¿en dónde se registra el anticipo cuando se entrega? En el activo, porque es un derecho de crédito, de cobro.
y el que lo recibe lo registra en el pasivo, porque en tanto no lo aplique al pago de una contraprestación, es una obligación porque tiene que devolver, no se puede quedar con eso que no tiene derecho a quedarse. Pregunta. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Ahorita refiriéndote al anticipo, en este caso cuando es de un depósito en garantía, no se tendría que facturar. No. Simplemente te dan el dinero, tú lo metes al banco y en dado caso se acaba los 12 meses, lo podrías reembolsar o lo podrías tomar a cuenta de renta. Sí, depende del acuerdo que tú tengas. Perfecto. Pero hasta ese momento que tú lo aplicas al pago o el cumplimiento de una obligación, se va a configurar el ingreso. Mientras tanto, no es una obligación. O sea, recuerden que el ingreso es la modificación positiva en tu patrimonio. Entonces, yo cuando recibo un depósito o depósito en garantía, que es lo mismo exactamente, la única finalidad es que un depósito en garantía es un depósito, pero para garantizar el cumplimiento de una obligación, yo lo recibo, incrementa mi activo, pero también incrementa mi pasivo. Correcto. O sea, y entra al banco, pero genera una obligación. No hay impacto ni hay modificación en el capital o en el patrimonio de la persona. En el caso de personas físicas con actividades empresariales, cuando reciben un anticipo en la cuenta bancaria, simplemente ellos ese anticipo lo van a ocupar para comprar el bien y después facturarlo a su cliente. Sí. En este caso es el mismo caso, no se factura. Mira, en el tema del anticipo, lo voy a decir muy claro, hay todo un tema muy controvertido porque el criterio que ha seguido la autoridad y el contribuyente en muchos de los casos muy conservadoramente es que el anticipo le da tratamiento de ingreso. Y el fundamento es el artículo 17, fracción primera, inciso C. Oye, ¿por qué acumulas este anticipo, esta cantidad que recibiste, que al final del día es una obligación, no es tuyo? Es una obligación que tienes hasta en tanto no le vendas. ¿Por qué lo acumulas como ingreso? Si no es tuyo. Va a ser tuyo hasta que le vendas y lo apliques contra el pago del cumplimiento de una obligación. ¿Por qué lo acumulas? Okay. Pues porque el 17, fracción primera, inciso C, dice ahí que se acumulan los ingresos. Vean, incluso en los criterios que tiene el SAT, ese es el fundamento. Es 17, fracción primera. Mira, es una incongruencia y aparte es un tema que no se lee correctamente la disposición fiscal. Uno de los graves problemas que tenemos en cuanto a interpretación de la norma es que no sabemos leer. No sabemos leer. Miren, voy a sacar el texto del artículo 17 para que vean y ustedes me digan si es verdad que dice el artículo 17, fracción primera, inciso C, que se debe de acumular el anticipo. Y ustedes me van a decir si estamos en lo correcto o no. Ahora, si ustedes me preguntan, oye Miguel, tú en la práctica, en tu despacho, con tus clientes, ¿acumulas los anticipos, sí o no? La respuesta es sí. Oye, entonces, ¿para qué no sales con esta cosa? Bueno, pues porque es un tema que lo hago no porque no esté convencido de que no sea correcto, sino porque no me gusta tampoco poner al cliente de apechito. No hay clientes que dicen, no, yo no quiero tener broncas con el SAT, y entonces hagamos las cosas lo mejor posible sin que yo tenga problemas, ¿está bien? Si sabes tú que no acumulas un anticipo, el día que llega la autoridad, ve tu estado de cuenta bancario y ve un depósito, te va a obligar a pagar el impuesto. Oye, ¿tengo elementos para defenderlo? Sí, pero te va a costar. O sea, hay quienes dicen, no, yo no quiero broncas. Prefiero pagar de más y vivir tranquilo, dormir tranquilo. Bueno, va a depender de cada quien. Pero bueno, es mi obligación señalarlo como tal. Ok, en esos casos entonces sí facturas. El anticipo sí. Porque si es ingreso el anticipo o le das tratamiento de ingreso, entonces te colocas en el supuesto que establece el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que dice, los contribuyentes que obtengan ingresos de este título tendrán las siguientes obligaciones. Fracción segunda, emitir comprobante. Y después te vas al artículo 29 del Código. Los contribuyentes que de acuerdo a las disposiciones fiscales deban emitir comprobantes por los ingresos, por los actos o actividades o por las retenciones de contribuciones que efectúan, se harán conforme a las reglas de este artículo, las del 29A. Entonces,
Si le das tratamiento de ingreso al anticipo, pues obviamente tienes que emitir el comprobante. Ok, oye Miguel Ángel, lo tendrás que emitir, pero si los conceptos, ya sea de servicio o de adquisición de bienes, no los tienes todavía definidos, ¿cómo facturarías en este caso? Pero le tienes que dar el concepto de anticipo, porque no puedes poner una descripción. Si yo te facturo, por ejemplo, le pongo anticipo y te pongo las características de la televisión, número de serie y el precio, eso no es anticipo. Claro, porque ya conoces el precio, ya conoces la cosa y entonces lo que estás haciendo es la celebración de un contrato de compra-venta. Y luego entonces lo que estás recibiendo no es anticipo, ya es pago o cumplimiento de una obligación. Entonces por eso la guía de llenado... Vaya, no estoy tan en contra, pero creo que hay cosas que debe de perfeccionar en cuanto a su aplicación. No es que conozcas precio y cosas, sino que estén los elementos de la obligación. Entonces, por ejemplo, hay muchos contribuyentes que celebran contratos, por ejemplo, promesas de compra-venta. Y en la promesa de compra-venta ponen todos los elementos de la venta. El precio, la cosa, la entrega, y nada más le ponen ahí promesa de compra-venta. En este acto se obliga a entregar el producto, a recibir una cantidad, ¿no? Por ejemplo, un contrato de promesa de compra-venta es un contrato en el que dos personas se obligan a futuro a celebrar un contrato de compra-venta. Es un contrato de prestación de servicios, porque ambos se obligan a hacer algo. Oye, ¿a qué te obligas a hacer? A celebrar a futuro un contrato de compra-venta. Pero si tú en una promesa le pones todos los elementos de una compra-venta, pues no es promesa, es compra-venta. Entonces, por eso hay que conocer muy bien este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué es lo que genera el ingreso en los contribuyentes? El ingreso que genera o que se va a generar en los contribuyentes es en la celebración de los actos jurídicos las contraprestaciones que tienen derecho a cobrar. Ejemplo, en la compra-venta, yo me obligo a entregar un bien y la contrapartida se obliga a pagarme un precio. Me lo haya pagado o no me lo haya pagado, para el contribuyente genera un ingreso. Si no me lo ha pagado, pero se perfeccionó la operación, me genera un derecho de crédito, una cuenta por cobrar. Y eso, para efectos legales, es un bien mueble. Un derecho de crédito es un bien mueble. Tan es un bien que por eso cuando tenemos cuentas por cobrar podemos celebrar contratos de factoraje financiero. El contrato de factoraje financiero lo que hace es, tú tienes un bien mueble que se llama cuenta por cobrar y lo transmites a otra, lo enajenas. Entonces ese derecho de crédito a los contribuyentes les genera un ingreso. Entonces veamos, en una compra-venta el ingreso es la contraprestación, el precio, perdón. En la prestación de servicio, el ingreso es la contraprestación. En el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, el ingreso es la contraprestación que cobra o que tiene derecho a cobrar el contribuyente. Ahora, vamos a revisar el artículo 17. Vean lo que dice. Para los efectos del artículo 16, y el artículo 16 dice dos cosas muy importantes. ¿Qué cantidad de ingreso se debe de acumular? Es decir, ¿qué cantidad de ingreso debes de considerar para el cálculo del impuesto? ¿Y en qué formas lo vas a obtener? El 16 te dice, los ingresos se deben de acumular en su totalidad, o sea, todos, todo. ¿En qué formas? Pues mira, en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito. En cualquiera de estas formas tienes que acumular el ingreso en su totalidad. Viene el artículo 17, dice, para efectos del artículo 16, se considera que el ingreso se obtiene en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas que a continuación, en las fechas que se señalan conforme a lo siguiente, tratándose de, fracción primera, enajenación de bienes o prestación de servicio. Entonces, lo primero que tenemos que ubicar ahí es si estoy yo celebrando un contrato de, un acto jurídico en donde estoy enajenando bienes o estoy prestando servicios. Piensen en un anticipo en donde una persona recibe una cantidad para venderle cosas a futuro, para transmitirle la propiedad de productos pero a futuro. Ahorita no, ahorita es una cantidad que recibo, que no es mía, y que si quiero que sea mía, le tengo que entregar la propiedad de cosas, ¿sale? Dice aquí que cuando se trata de enajenación de bienes,
El concepto de enajenación de bienes lo van a encontrar en el artículo 14 del Código. Y ahí dice que enajenación de bienes es toda transmisión de propiedad. Cuando recibo un anticipo, la pregunta es, ¿estoy transmitiendo la propiedad de algo? Pues no, aún no. ¿Estoy prestando un servicio? Aún no, porque no sé ni qué voy a vender y ni sé qué servicio voy a prestar. Entonces, la fracción primera te habla de los supuestos en los que se encuentra el contribuyente cuando está enajenando bienes. Y entonces, si el 14 dice que enajenación de bienes es toda transmisión de propiedad, aun y cuando haya reserva de dominio del bien enajenado, entonces tenemos que analizar jurídicamente cuántas formas de transmisión de propiedad existen. Y entonces vemos que la teoría, la doctrina dice que hay contratos traslativos de dominio, que son aquellos contratos en los que una persona se obliga a dar la propiedad. Ejemplo, la compraventa. La compraventa es un contrato traslativo de dominio, en donde tú transmites la propiedad a cambio de un precio. Otro contrato traslativo de dominio, la donación. La donación también es un contrato traslativo de dominio. Yo me obligo a dar la propiedad de una cosa, pero a título gratuito. Es la gran diferencia entre una compraventa y una donación. En la compraventa hay un precio y en la donación es gratuito. Otro contrato traslativo de dominio, la permuta. La permuta es el intercambio de bienes. Te doy mi celular y me das tu computadora. Ese intercambio de bienes, pues hay doble transmisión de propiedad. Yo transmito la propiedad del celular y la contadora me da la propiedad de su computadora. Entonces, hay muchos contratos que son traslativos de dominio. La pregunta es, cuando yo recibo un anticipo, ¿qué tipo de contrato traslativo de dominio estoy celebrando? ¿Compra-venta? ¿No? ¿Donación? Tampoco. Y entonces me coloco en el supuesto de que estoy enajenando bienes. Pues no. Oye, entonces, ¿por qué acumulamos el anticipo? Bueno, porque dice ahí, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos, expidas el comprobante que ampare el precio o la contraprestación pactada. Para que haya precio o contraprestación, debe de haber acto jurídico, porque el acto jurídico en el que te obligas a entregar una televisión, vas a establecer el precio o la contraprestación. Si no hay acto jurídico, simplemente no hay precio, ni tampoco habrá contraprestación. 2, cuando se envíe o entregue materialmente el bien o se preste el servicio. Cuando tú entregas el bien materialmente o prestas el servicio, pues se sobreentiende que ya hay enajenación, pero no en todos los casos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no hemos visto contratos que son contratos de... Ay, se me fue el nombre. Me van a decir ustedes, en donde yo le entrego producto en consignación. ¿No entregaste producto? Se lo di, pero simplemente no hay enajenación. Se los estoy entregando como una especie de depósito. Te los doy para que los vendas. Si los vendes, yo te los vendo. Entonces ven que la compra-venta en ese tipo de contratos se perfecciona en el mismo momento. En el mismo momento se dan las dos operaciones. Si a la persona que le doy la mercancía en consignación la vende, en ese momento se perfecciona también mi venta, porque ella no puede vender si yo no le vendo. Ella no puede vender lo que de su propiedad no es. Entonces, para que ella venda, primero yo le debí haber transmitido la propiedad. Entonces, ven que en ese mismo momento se perfeccionan las dos, la venta que hace la contadora a su cliente y la venta que yo le tengo que hacer a ella para que a su vez pueda vender. Pero no lo vemos en la práctica, simplemente lo operamos, pero jurídicamente tiene un efecto muy importante ese tipo de operaciones. Bueno, siguiente supuesto, dice, acumulas el ingreso cuando cobres, vean, sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada. ¿El anticipo que recibo es precio? Pues no estoy transmitiendo ni tampoco estoy enajenando. Precio, contraprestación pactada, y ahí viene el problema, porque dice ahí, aun y cuando provenga de anticipos. Oye, esta cantidad que yo recibí, le pusimos el adjetivo, le pusimos el nombre de anticipo, y entonces, ¿qué crees? Ahí me veo en el supuesto. Pues no. ¿Qué tipo de anticipo se refiere a esa disposición? Son anticipos que se realizan
al pago. Cuando tú celebras un contrato de compra-venta, tú tienes que establecer en el contrato la obligación de pago. Tienes la obligación de pagarme a 90 días. ¿Están de acuerdo? O tienes obligación de pagarme dentro del, a más tardar, el 10 de mayo del 2018. Tu obligación de pago es a más tardar en esa fecha, pero sí o no puedes anticipar el pago. Lo puedo pagar hoy. ¿Fue un anticipo? Sí. ¿Por qué? Porque me anticipé al pago o a la obligación que tenía. Entonces, no se trata de cualquier anticipo. El problema es que se le ha dado mal la interpretación. Ahora, hay que decidir qué quieres hacer. El criterio de la autoridad y el de muchos contribuyentes siempre ha sido muy conservador. Los anticipos son ingreso. Los anticipos son valor de actos o actividades para efectos de IVA, porque el artículo 1b también dice ahí que se entiende que se cobra el precio contra prestación, aun y cuando proviene de anticipos. Oye, ¿cómo voy a saber yo a qué tasa voy a gravar el anticipo si no estoy transmitiendo la propiedad, si no estoy enajenando? Piensen una tienda que vende productos a la tasa 0, a la tasa 16 y exentos, que recibe un anticipo. ¿A qué tasa va a gravar el anticipo si no sabe todavía qué va a vender? Esa es una inseguridad jurídica impresionante. Pero no es porque la haya, sino porque simplemente no se puede trasladar el IVA, no se puede generar un valor de actos o actividades, porque no está el elemento que genera la obligación de pago del tributo, que es la enajenación de bienes, la prestación de servicio o el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. Y entonces por eso recae el error en la guía de llenado y en muchas de las operaciones que hacen los contribuyentes. Muchos dirán, oye, yo nunca he tenido problemas porque recibo anticipos, pero todo lo que vendo está grabado la tasa del 16%. Digo, pues tú no tienes problema, pero imagínate que tengas el cliente o seas un contribuyente que recibe anticipos y no sabes ni siquiera qué te va a comprar el cliente. Libros, periódicos, revistas, verduras, animales, vegetales, no sabes. Oye, lo grabé al 16% conservadoramente y resulta que te compra puros libros. ¿Y ahora cómo corriges? Porque ese anticipo lo debiste haber grabado ya sea al 0% o exento. Pero pues son temas muy técnicos que hay que analizar. El tema de los anticipos, pues bueno, invariablemente va a recaer en los comprobantes de pago, porque cuando yo aplico un anticipo puede resultar una diferencia por pagar y tengo que ver cómo la voy a aplicar. Créanme que en el tema del CFDI hay muchas cosas que yo creo todavía vamos a estar aterrizando. Este año preocupémonos, pero ocupémonos más en hacer o tratar de entender las cosas como deben de ser. En el desayuno que les comento que estuve el día de ayer, el funcionario del SAT dijo que este año la indicación es que sean flexibles, que no se ensañen con el contribuyente. Pero bueno, el problema que me resulta en lo particular es que viene en elecciones, viene un cambio de sexenio, viene otro presidente, viene con su gente, y los que están ahorita, quién sabe si estén. Y ahorita uno dice, mientras no haya nada en reglas de carácter general o en ley que diga, a ver, este año mis queridos contribuyentes, no se preocupen, equivóquense, echen a perder las cosas, no va a pasar nada. Si no hay nada escrito, yo sigo preocupado, la verdad. Porque ya que te revise 2 años o 3 años después la autoridad, a ver si se acuerdan que 2018 fue el año de prueba y error. Y fíjense que ayer lo confirmé también. En muchos de los cursos que he estado con ustedes, les he dicho que ahorita en abril va a haber problemas con las declaraciones por los CFDIs de nómina, tan mal hechos. Y en el desayuno aproveché para preguntarle al funcionario, le digo, oye, me da la impresión que hay un porcentaje importante de CFDIs mal hechos de nómina que van a repercutir en la declaración de personas físicas, ¿sí o no? Sí, ya lo tenemos identificado. Y me pregunta, dice, ¿pero cómo qué conceptos? Le digo, los viáticos, sí. El fondo de ahorro, también. La duplicidad en el CFDI, también. Mañana voy a estar en Comitán, allá en Chiapas, dando curso de declaración de personas físicas. Mi declaración tiene un error.
O sea, impresionante. Doy cursos, enseño y mi declaración está mal hecho un CFDI del despacho. Comienzo a ver mis deducciones personales y en mis deducciones personales está un CFDI de nómina o que debería de ser de nómina. Ahí bueno, no en mis deducciones personales, sino en el área donde te pone el SAT todos tus CFDIs y que no están identificados, pero que tú tienes que identificar si son gastos médicos. Está ahí un CFDI que debe de ser de ingresos asimilados a salarios. De hecho, me pareció extraño porque cuando yo estaba llenando el anexo de salarios, no tenía ningún asimilado a salarios y tengo muchos. Ahí en la Facultad de Contaduría doy cada año por lo menos 2 o 3 módulos de diplomado y me pagan asimilados a salarios. Y ninguno estaba. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Habrá que ver si no lo timbraron mal, porque puede ser que esté como salario y no como ingreso asimilado. 2, el que me pagó el despacho, imagínense, el que me pagó el despacho. Casi puedo asegurarles que quien me hizo ese comprobante no hizo comprobante de nómina, sino hizo un comprobante de ingresos. Por eso para mí me parece como un gasto, no como un ingreso. Y entonces al ratito que llegue a la oficina voy a echar fuego. ¿Cómo? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo es posible que mi declaración esté mal? No, pero está mal. Voy a investigar por qué está mal. Voy a investigar por qué está mal. Pero bueno. Ya no fue en automático la devolución. Sí. No, pero primero voy a corregirlo, ¿no? Por eso ya no fue. No, sí, pues la voy a corregir antes de mandarla. ¿No? Es que dice el SAT que si tú mandas tu declaración anual así como viene y tienes saldo a favor, sin problema, ¿no? Sin problema. Si nada más la revisas y la revisas y le das enviar, sí, te la va a devolver. Pero a ver, hay que ver si está bien. Pues claro. Por ejemplo, esos 8,000 pesos que tenía de asimilados no están declarados en los ingresos de mis retenedores. No aparece, está como un gasto personal, como si hubiera sido un pago que yo hubiera hecho, pero porque lo hicieron mal el CFDI. Alguien lo elaboró mal ahí en la oficina. Obviamente voy a regresar a revisarlo. Problema, ya no es deducible. Porque si se hizo un comprobante de ingreso en vez de nómina, está mal hecho. Lo van a corregir ahorita, pero el comprobante tiene fecha de un ejercicio por el que no pretendo la deducción, yo la pretendo para 2017 y el comprobante va a tener fecha 2018. O sea, ¿se imaginan? Y el problema es que me metí en marzo a ver mi declaración y todavía no aparecía la información precargada. 2, tampoco revisé los FDIs que hicieron los muchachos. O sea, problemas que van a surgir. Entonces, confirmo ese día, sí hay un gran porcentaje de CFDIs. No lo sé, hay que esperarse a ver si no hay una revolución por parte de los contribuyentes, manifestaciones ahí en Reforma, que tomen Reforma, cierren Reforma porque no les devuelven su saldo a favor, no lo sé. Pero bueno, entonces son temas que hay que revisar. Entonces, se ofrece el contrato de depósito, tú recibes un dinero, lo aplicas al pago posterior, pero si no lo aplicas, tienes obligación de devolverlo, ¿sí o no? Claro. Por ejemplo, fíjense, si un depósito, si yo me voy de vacaciones y le encargo a la contadora, oye, mira, me voy a Cancún en Semana Santa, pero no tengo con quién dejar a mi Rottweiler. ¿Me lo cuidas? Me dice, sí. Ella tiene la obligación de cuidarlo. Si el perrito le da un catarro, lo tiene que llevar al veterinario. Oye, es que no me dejó para el veterinario. Tú te obligaste a cuidarlo. Después lo vas a recuperar, pero mientras tienes que llevarlo al veterinario, al perrito. Porque si yo llego y digo, oye, ¿qué pasó con mi perrito? Pues se murió de un catarro. Pues ¿cómo? Tienes obligación de cuidarlo, hacer todas las acciones y diligencias necesarias para devolvérmelo vivo. Oye, es que no tenía dinero. Ese no es pretexto. Tú tienes derecho a que te reembolse todo lo que gastaste. Ahora, vamos a pensar. Pensemos que yo les pregunto, ¿puedo recibir en anticipo un perro? ¿Puedo no recibir como anticipo un perro? Pues sí. ¿Por qué? Porque un perro es un bien mueble y tiene un valor, ¿no? Bueno,
recibo como anticipo un perro, ¿no? Voy a hacer un CFDI, ¿no? ¿Sí o no? Obviamente no le voy a poner anticipo perro, ¿no? Anticipo nada más.